Hegel, Ciencia de la lógica, idealidad. El ser para sí es la simple igualdad consigo. Tiene dentro de sí a los dos momentos diferentes porque la simple igualdad consigo no es lo inmediato, el ser, sino que sólo es como asunción del ser otro. La igualdad contiene, pues, al mismo tiempo una separación o ser otro, pero como separación que desaparece como ser otro que se asume. Ambos momentos son por consiguiente inseparables. La referencia infinita así es solamente en cuanto a negación de la negación, y este asumir al ser otro es inmediatamente unidad que se refiere a sí. El ser para sí, dentro de esta determinación, a saber que se refiere a sí por estar el otro dentro de él, solo que asumido es idealidad. La idealidad es pues lo mismo que lo que la infinitud es, o sea, es la expresión positiva y reflexionada determinada de aquella. Lo que es infinito es ideal. En esta medida no carece de limitación, sino en la medida en que el otro es solamente para él. Si el otro tuviera un estar, no sería entonces solamente algo para uno, sino que constituiría un límite. La idealidad y la realidad es uno y lo mismo, una de las expresiones torcidas ya criticadas. La idealidad es más bien la verdad de la realidad. O sea, si se quiere entender por realidad lo sustancial, lo verdadero mismo, la idealidad es entonces la realidad de verdad, a saber, en la medida en que el estar o la realidad se ha determinado a ser idealidad. Así como la realidad parecía tener diferentes significaciones según sus dos aspectos, el del ser en sí y el del ser para otro, así parece ser también diferente lo ideal en el sentido del ser en sí, o sea, como referencia infinita a sí, y en el sentido del ser para otro, a saber, como ser para uno. Así el espíritu, Dios, el absoluto en general, es algo ideal en cuanto a infinita referencia a sí mismo, en cuanto unidad consigo mismo que no está perdida dentro de la exterioridad y del ser otro, sino para la cual es toda determinidad. La esencia leibniziana representadora, la mónada, es esencialmente algo ideal. El representar es un ser para sí, dentro del cual las determinidades no son límites, sino solo momentos. Es verdad que representar es una determinación más concreta que pertenece a la conciencia, pero aquí no tiene más significación que la de la idealidad, pues también lo en general carente de conciencia es algo representador. Dentro de este sistema, pues, está asumido el ser otro en general, espíritu y cuerpo o las mónadas en general. No son otros distintos unos para otros, no se delimitan ni tienen ninguna influencia entre sí. Quedan en general abolidas todas las relaciones que tengan un ser otro como fundamento. Que haya más mónadas y que por ende vengan determinadas también como siendo otras, en nada concierne a las mónadas mismas. Esa es la reflexión que cae fuera de ellas, de un tercero. Ellas no son en ellas mismas otras, solo que en este punto está al mismo tiempo lo inacabado de este sistema. Solo en sí, o sea, dentro de Dios como mónada de mónadas, o también dentro del sistema, son las mónadas algo representador. Pero el ser otro está igualmente presente donde quiera que caiga, sea dentro de la representación misma o como quiera que sea determinado lo tercero que las considera como distintas a él. Por consiguiente, lo otro no está en sí mismo asumido, está solamente excluido. Y las mónadas solo por la abstracción están puestas como cosas tales que no son otras. O sea, si hay un tercero que pone el ser otro de ellas, entonces hay también un tercero que asume su ser otro. Pero todo este movimiento que las convierte en ideales cae fuera de ellas. Otro idealismo, como por ejemplo el kantiano y el fictiano, no sobrepasa el deber ser o el progreso infinito, ni llega por esto a alcanzar el idealismo y el ser para sí. Dentro de estos sistemas introduce, es verdad, la cosa en sí o el choque inicial infinito inmediatamente dentro del yo, y viene a ser solamente una cosa para este mismo, pero el choque procede de un ser otro libre. Por consiguiente, el yo, como lo ideal, viene ciertamente determinado por el lado del ser en sí como referencia infinita a sí, pero el lado del ser para uno no está acabado, por consiguiente, empero tampoco lo está aquel primero. Lo ideal es también, en segundo lugar, el ser para uno. Este sentido viene diferenciado del primero de la referencia infinita a sí mismo. En el primer sentido, Dios, yo, etc., vienen llamados un ser ideal. Y el ser para sí propiamente dicho, la infinitud, viene restringido a este sentido, de modo que Dios o yo serían un ser ideal solamente por el hecho de no ser en absoluto para uno. En este otro sentido se habla de una teoría vacía o de algo que existe solo idealmente. Lo ideal tiene entonces aproximadamente la significación de mera quimera de la imaginación, o al menos de mera representación a la cual nada realmente efectivo corresponde, cuyo contenido nada es por sí mismo. En la medida, empero, en que se atiene firmemente a esta diferencia,
a la representación, siguen quedándole todavía el estar y a algo, o más bien han retornado ellos precisamente por ese determinar mismo. En efecto, es como si hubiera presente algo que tuviera consistencia como fundamento sujeto, y para el cual lo otro sería tanto como algo que se limitara a ser lo referido a él, aquel lo que es para sí, empero solamente el algo que es para otro. Pero el ser para uno y el ser para sí no constituyen mutuamente en su enfrentamiento determinidades de verdad. El ser para uno expresa el ser asumido del ser otro, es pues esencialmente una sola cosa con el ser para sí. El ser para sí es infinita referencia a sí porque es el ser otro asumido. En la medida en que la diferencia viene aceptada por un instante y se habla ya aquí de un ente para sí, entonces el ente para sí es eso mismo a lo que él se refiere como a lo otro asumido, que es pues para uno. El ser para sí es referencia a sí, pero infinita. La negación está pues contenida allí. O sea, el ente para sí no es algo inmediato, no es ente, pero este no ser está sencillamente asumido. Él es pues para sí mismo el otro asumido. El ser para uno, por ello, dentro de su otro se refiere solamente a sí. Lo ideal es pues necesariamente para uno, pero no lo es para un otro. O sea, ese uno para el cual él es, no es sino él mismo. Por tanto, yo, el espíritu en general o Dios son ideales por ser infinitos, pero siendo para sí no son idealmente diversos de aquello que es para uno, pues entonces ellos serían solamente inmediatos o con más precisión serían un estar, un ser para otro, porque lo que sería para ellos no serían ellos mismos, sino otro, si el momento de ser para uno no les conviniera. Dios es por tanto para sí en la medida en que Él mismo es lo que para Él es. Ser para sí y ser para uno no son, pues, significaciones diversas de la idealidad, sino momentos esenciales inseparables de la misma.